En la película El Hombre Lobo de 2010 no nos explica toda la mitología, pero nos deja pistas interesantes. La película tiene como protagonista a Lawrence Talbot, quien termina con la maldición del Hombre Lobo después de un ataque. Pero antes de entrar de lleno a eso, uno de los detalles más importantes está en la versión del director. En esa versión aparece una escena que fue eliminada del corte final. Lawrence viaja en tren y conoce a un pasajero misterioso llamado Sr. Conleaf. El hombre lleva un bastón con cabeza de lobo hecha de plata. La cabeza se puede quitar y revela una hoja oculta, como una daga. Conleaf le dice a Lawrence que el bastón fue adquirido en Gévaudan. Como ya conté en uno de mis primeros videos, Gévaudan es una región de Francia y entre los años 1764 y 1767 se registraron ataques atribuidos a una criatura llamada la bestia de Gévaudan. Las cifras cambian según la fuente. Algunas hablan de decenas de muertos, otras de cerca de 100 víctimas, y registros turísticos de la región manejan entre 82 y 124 víctimas. Los relatos describían a una criatura parecida a un lobo, pero más grande, extraña y difícil de matar. Esto es como un guiño a otra historia dentro del mismo universo de leyendas sobre hombres lobo. Un objeto ligado a una historia donde la gente ya hablaba de una bestia imposible de explicar. El personaje de Conleaf y Gévaudan conectan la película con ese mito francés, y además el bastón también conecta esta película con el clásico de 1941. En la película original el bastón con cabeza de lobo ya era un objeto importante dentro de la historia de Lawrence Talbot. La versión de 2010 lo recupera, pero le agrega un origen más antiguo al relacionarlo con Gévaudan. ¿Y qué onda con la maldición? John Talbot cuenta que fue mordido en la India, en las montañas de Hindu Kush. Según su historia, durante una expedición de caza, los nativos lo guiaron hasta una cueva donde supuestamente vivía una criatura extraña. Pero cuando John entró, encontró a un niño salvaje, un niño muy fuerte, violento, que lo atacó y lo mordió. Ese detalle parece que pudo haber salido de otra historia. La película fue ambientada en 1891, en plena época victoriana, cuando en el imaginario británico existían muchas historias sobre niños salvajes en la India. Durante el siglo XIX se reportaron varios casos de niños que supuestamente habían sido criados por lobos. El caso más famoso fue de Dina Sanichar, conocido como el niño lobo de Secundra, encontrado en 1867 en una cueva de la India por un grupo de cazadores. Obviamente Dina no era un licántropo, pero era salvaje. Por eso su historia alimentó ese mito victoriano de los niños criados por lobos, niños que caminaban en cuatro patas, comían carne cruda y no se comportaban como otros humanos. La película toma ese miedo real de la época y le agrega el elemento sobrenatural. Nos cuentan que fue mordido por un niño salvaje y maldito. Ese niño probablemente fue mordido por alguien más y ese alguien por otro, perdiéndose en la antigüedad del origen real de la maldición. Después de esa mordida, John regresa a Inglaterra y la maldición llega a Talbot Hall. Durante años, John intentó contener a la bestia. Su serviente Sim lo encerraba durante las noches de luna llena para evitar que matara a alguien más. Eso funcionó durante mucho tiempo, hasta la noche en que murió Ben, el hermano de Lawrence. John confiesa que él mató a Ben. Esa noche había bebido demasiado. Discutió con Ben y accidentalmente dejó inconsciente a Singh. Como Sim no pudo encerrarlo, John quedó libre cuando llegó la luna llena. Se transformó y mató a su propio hijo. Después de esto, John cambió, porque ya no parecía odiar del todo a la bestia. Al principio intentó encerrarla, después parece aceptarla. Habla de ella como si fuera parte de su verdadera naturaleza. Con John, la bestia deja de sentirse solo como una condena y empieza a sentirse como una liberación. Él ya no la vive igual que Lawrence. Lawrence la sufre. John parece volverse adicto a ella, al poder. Por eso quería empujar a Lawrence hacia el mismo destino. Cuando Lawrence es mordido, la película muestra varios efectos asociados a la maldición antes de la primera transformación, como fiebre, curación acelerada,